Amén, hermanos. Muy buenas noches. Estamos dándole gracias al Señor por la bendición de poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios, y también estamos dando gracias al Señor por la bendición de que usted se pueda conectar y escuchar y recibir instrucción para bendición de su casa, de su hogar, de su familia. Tengamos unos minutos de oración. Padre que estás en los cielos, estamos suplicándote por favor que tú tengas misericordia de nosotros, tú nos bendigas, Padre, tú traigas iluminación, entendimiento, Señor, acerca de lo que hablamos y compartimos, y que rinda su fruto para bendición, Señor, oh Dios, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, Señor, y también de nuestra iglesia. Te lo rogamos por los méritos de tu Hijo amado Jesús, con gracias. Amén y amén. Por 3 martes he estado ministrando un tema que lo he titulado así: valores, fortalezas y debilidades, y este va a ser el cuarto estudio matrimonial, en el cual hablo acerca de cosas que son necesarias en el ser humano. Cuando estoy incluso hablando de valores, estoy pensando, ¿verdad?, que es algo que se ministra, es algo que se puede incluso enseñar a nuestros hijos, es algo que se puede sembrar para luego poder cosechar, y es algo que uno no debería de dejar de enseñar, por causa de que principios importantes en la palabra de Dios, que luego se convierten en esos valores, rinden un fruto de bendición extraordinario. Y creo firmemente, hermano, que una de las cosas que Dios bendice es el hecho de que nosotros aprendamos a respetar, amar y obedecer principios bíblicos, valores cristianos, valores que están relacionados con principios de la piedad, valores que están relacionados también con principios importantes que deben de aprender a desarrollar los hijos de Dios. Entonces, hoy quiero, no puedo hacer no puedo repasar los temas anteriores, porque entonces estaría restando tiempo a este de hoy, pero si usted desea encontrarlos, están en el canal de YouTube, valores, fortalezas y debilidades, primera, segunda y tercera parte, y también está en el Facebook Live, y usted puede buscarlos allí y puede ponerse al día. Hoy vamos a hablar, hoy es el cuarto tema, y en primer lugar quiero mencionar valores y debilidades, valores versus debilidades, fortalezas, debilidades, y quiero hablar acerca de la humildad como una fortaleza, y la soberbia como una debilidad. Esta valoración tiene raíces en diversos principios morales e incluso cristianos. La soberbia, en tanto, lo único que va a hacer es reflejar en la persona fragilidad, inseguridades en lo más profundo de su corazón, en la forma de pensar. Generalmente las personas soberbias, que al mismo tiempo son inseguras, su mecanismo de defensa es atacar primero, sobre todo a atacar a la persona o atacar las opiniones que se temen. Sin embargo, la humildad tiene algo
en cambio, la humildad apunta generalmente a una forma de confianza interior, a algo que ofrece mucha seguridad y por supuesto un espíritu humilde tiene manifestaciones. Y cuando hablo así es pensando que en el Antiguo Testamento las palabras hebreas que se traduce espíritu, cuando usted busca en el original, dice son las expresiones y las funciones de un ser racional. Por lo tanto, cuando una persona tiene un espíritu humilde, esa persona va a ser capaz de expresar cosas y en su humildad. Y cuando una persona es soberbia en su espíritu, por supuesto, también tiene expresiones y funciones. O sea, la soberbia se expresa de una manera y también ejerce sus funciones de una manera, y la humildad tiene sus expresiones y también ejerce sus funciones de una manera. O sea que una persona humilde pensará como una persona humilde, hablará con humildad, pero también actuará con humildad. Una persona soberbia hablará con soberbia, primero pensará con soberbia, luego hablará con soberbia y luego actuará en soberbia. Ahora, ya estoy dejando claro que la humildad es una fortaleza del espíritu del hombre y sin embargo la soberbia es una manifestación de debilidad. Proverbios 11:2 dice la Biblia, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Y quiero detenerme unos minutos en esta expresión. Por el hecho de que a mí me gustaría también explicar que cuando una persona actúa con soberbia, piensa con soberbia, perdón, habla con soberbia y actúa con soberbia, tiene que estar dispuesta a sufrir las consecuencias de su soberbia. En la palabra de Dios se describen personajes que eran soberbios. Por ejemplo, se menciona a Nimrod, que era un poderoso hombre cazador. Algunas traducciones dice delante de Jehová, pero la aptitud de Nimrod, y solo quiero que recuerden por favor que uso pasajes bíblicos y menciono pasajes bíblicos y uso principios bíblicos para hablar acerca de la necesidad de la humildad dentro del matrimonio. Así que Nimrod fue un hombre que dice la palabra de Dios que vivió en oposición a Dios. Eso es soberbia. Nadie puede vivir sin Dios, desligado de Dios. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que cuando el Señor quiso que se hicieran los animales, los seres vivientes, dice las escrituras que le dijo a las aguas que produjeran peces y monstruos marinos. Cuando quiso hacer árboles y quiso que la tierra produjera árboles, le ordenó a la tierra que fructificara y que en ella se dieran los árboles y se diera los árboles con un fruto y con una semilla, o sea, algo que identificaría a los árboles, no solo creación, sino creación con un propósito. Y cuando usted ve que Dios quiso hacer al hombre, dice la palabra de Dios que Él le dijo a la Santa Trinidad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando
cuando usted quiera sacar los peces del agua, los peces morirán. Cuando usted quiera arrancar los árboles de la tierra, los árboles morirán. Cuando usted quiera que alguien muera, sepárelo de Dios. Acuérdese que cuando Dios quiso hacer los peces, le dijo al agua que se hicieran los peces. Cuando quiso hacer los árboles, le dijo a la tierra que produjeran los árboles y los produjera con fruto y con semilla. Y cuando quiso hacer al hombre, dice la palabra de Dios que se dijo a sí mismo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que si queremos continuar con vida, lo que tenemos que hacer es vivir conectado a Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Dios es humilde. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque Jesús es Dios. Y por ejemplo, la Biblia dice, hay al sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y no se despojó de su esencia divina, porque Él es 100% divino y 100% humano. Se despojó de su gloria. O sea, ese es un acto de humildad y habitó en medio de nosotros los hombres, una raza caída. Y aunque Él tomó el cuerpo de la humillación y también es 100% divino, dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, aunque sin pecado, así que era un hombre santo. Cuando nosotros miramos la soberbia, es un acto de debilidad tan grande con sus consecuencias. Y dice la Biblia que cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Yo considero que la soberbia más grande que pueda vivir o experimentar un hombre es intentar vivir desconectado de Dios. Así como no se pueden sacar los peces del agua para que vivan y no se pueden desarraigar los árboles de la tierra para que sigan viviendo, ningún ser humano se puede desconectar de Dios, porque lo primero que va a suceder desconectado de Dios es que su espíritu va a morir. Así que por eso nosotros los hijos de Dios, al estar conectados con Dios, somos un espíritu viviente, hechos, formados y conformados estamos siendo a la imagen. O sea, lo próximo que Dios está haciendo es devolviéndonos a esa imagen, y por lo tanto una de las cosas que todo hijo de Dios debería de ser en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de vivir, debería de ser humilde. Entonces me gustaría que regresáramos a Proverbios 11:2 y dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Así que la deshonra está fuertemente ligada a actos de soberbia, y las consecuencias de la soberbia es la deshonra. Ahora dice la Biblia, pero con los humildes está la sabiduría. Yo recuerdo que en la palabra hay un versículo donde Santiago dice, si alguno está falta de sabiduría, demándelo a Dios. Muchos cristianos necesitando la sabiduría que necesitamos dentro del matrimonio para vivir en una relación conforme a la voluntad de Dios, de lo que carecen es del principio de la humildad. Y por no ser humildes, no piden la sabiduría que necesitan para poder vivir en una relación matrimonial donde se supone que los dos deberían de llegar a ser una sola carne. Por eso empiezan a manifestarse algunas cosas dentro del carácter del hombre y de la mujer soberbia. Por ejemplo, las Escrituras dicen, Proverbios 13:10, por la soberbia solo viene la contienda. Así que, pues muchas veces compartiendo con mis hermanos en Casa Jericín, le he dicho que la razón por la cual alguien se enoja es por orgullo. Y me gustaría mencionar el hecho de que
nosotros no podemos pretender que en la casa no haya contienda si no somos humildes. Así que existe una relación directa entre la contienda y la soberbia. Me gustaría que usted mirara el versículo anterior. Existe una relación directa entre la soberbia y la deshonra, entre la humildad y la sabiduría. Y ahora dice la palabra de Dios que existe una relación directa, o sea, la contienda está directamente conectada a la soberbia. Entonces, mire hermano, comparto esto con usted porque uno a veces no quisiera estar envuelto en una discusión o en una contienda. Y a veces nosotros ignoramos las raíces profundas de una contienda, y nosotros deberíamos de saber que la raíz más profunda de una discusión es precisamente un carácter y un espíritu soberbio, y eso es una debilidad, dice la palabra del Señor. Ahora, más con los que reciben el consejo está la sabiduría. Ahora, quedémonos unos minutos acá, por favor, si usted me permite usar los dos versículos que acabo de mencionar. Están ahí puestos en su pantalla, usted los puede ver. Lo más importante para mí, no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad?, en la escuela, cómo le enseñaron en matemática que A es igual a B y B es igual a C. Por lo tanto, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C también. Ahora, miremos los versículos. Dice la palabra, con los humildes está la sabiduría. Y cuando usted lee más abajo, dice que con los humildes está la sabiduría, pero dice la Biblia que los humildes tienen una característica. Dice la Biblia que los humildes reciben consejos. Entonces, lo próximo que quiero mencionar es que la palabra del Señor dice que en la multitud del consejo hay sabiduría. Y uno no debería de creer o de pensar que uno lo conoce y que uno lo sabe todo. Si hay algo que está dentro del hogar generando este tipo de manifestación, una de las cosas que nosotros deberíamos, si tenemos un carácter y un espíritu humilde, es recibir consejo, porque también la Biblia dice que con los humildes está la sabiduría. Y dice la Biblia, en contraposición a la actitud soberbia, que aquellos que están libres de la soberbia están dispuestos a recibir consejos, y dice la palabra que con los que reciben el consejo, allí también está la sabiduría. Isaías capítulo 2 versículo 11 dice: la mirada del hombre será abatida. Y yo pongo este versículo, le quiero explicar por qué. Porque no puede ser que toda la vida nosotros vivamos con una actitud de espíritu y que nosotros no sepamos que esa actitud va a tener consecuencias incluso aún en la eternidad. La palabra del Señor dice: la mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres, el Señor solo será exaltado en aquel día. Entonces, hay un día descrito en la palabra de Dios que toda actitud activa y toda soberbia de los hombres será humillada, y solamente quedará Dios para ser exaltado. Por supuesto, usted conoce de qué día estoy hablando, pero se supone que nosotros, los hijos de Dios, estemos dispuestos a vivir el evangelio y la piedad, que es un estilo de vida. Entonces, como debilidad estoy presentando la soberbia, como fortaleza les estoy presentando la humildad. Quiero mencionar algunos versículos más que están relacionados con esto que es fortaleza. Recuérdese siempre
que menciono principios bíblicos, y aunque la palabra matrimonio no esté, son principios bíblicos, valores espirituales, valores educacionales, valores humanos que debía, y digo humanos porque el nuevo hombre, dice la Biblia, está hecho conforme a la imagen de Dios, aunque ya sí, si hay imagen de Dios, definitivamente nos estamos despegando de este mundo, de esta tierra, de sus conceptos, de sus enseñanzas y de sus doctrinas. Entonces, hablemos dentro de las fortalezas, la humildad, recuérdese, y dentro de las debilidades, la soberbia. Mire lo que dice Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. ¿Cómo combatir un espíritu soberbio? ¿Cómo combatir la altivez del pensamiento, la altivez del corazón, la altivez de los ojos? ¿Cómo luchar y cómo pelear contra estas manifestaciones que más que todo, hermanos, son espirituales? El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Cuando hay temor de Jehová en el corazón, la Biblia dice que este es el principio de la sabiduría. Y acá en este versículo dice, es instrucción. El temor de Dios en el corazón trae una enseñanza, trae una instrucción, una dirección, marca la mente y el corazón y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces dice la palabra de Dios que antes que se manifieste la gloria, porque acuérdese que la soberbia lo que trae es deshonra. Si la soberbia, que es debilidad, trae deshonra, entonces la humildad, que es fortaleza, dice la Biblia, traerá una gloria, traerá una manifestación de presencia de Dios, traerá una exaltación. Por eso la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Principios que necesitamos dentro del matrimonio. Proverbios 18:12 dice la palabra de Dios, antes de la destrucción del corazón del hombre, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, antes de la destrucción. Antes de que se manifieste cualquier tipo de destrucción, de juicio, cualquier derrumbe, cualquier obra que está siendo probada por fuego, dice la palabra de Dios, antes de la destrucción está el corazón del hombre altivo. ¿Por qué viene la destrucción? Dice la palabra de Dios que las consecuencias de la soberbia es precisamente esto, destrucción. Pero dice la Biblia que la gloria precede la humildad. Proverbios 22:4, perdone que ande un poquito rápido porque tengo varias citas, pero me gustaría dejárselas porque mejor son los versículos bíblicos que cualquier otra explicación. Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad. O sea, la humildad tiene una paga. La recompensa de la humildad y el temor del Señor, la combinación de estas dos cosas. Si usted se da cuenta, la recompensa y el temor del Señor las recompensa, porque aquí menciona en singular, pero pareciera ser que se juntan estas tres para hacer un todo en la vida de un hombre. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. Aquí está marcado como tres cosas que se juntan y estas tres se juntan para bendición del hombre que es humilde y que tiene temor de Dios en su corazón. Si usted me preguntara a mí, es una bendición. Bueno, las bendiciones de Dios, dice la palabra de Dios, enriquecen y no añaden
tristeza alguna. Las bendiciones, las riquezas que pueden ser espirituales, que pueden ser y son de salud, que pueden ser y son monetarias, que pueden ser de prosperidad de forma general. Así deberíamos de contemplar las riquezas. Las riquezas ni siquiera deberíamos de contemplarla o medirla por la cantidad de dinero que tenemos, porque muchos hombres en la Biblia eran ricos y en aquel tiempo no había dinero. Su riqueza se contaba por las cabezas de ganado que tenía. Su riqueza se contaba y su prosperidad se contaba y el honor de ellos se contaba por la cantidad de hijos que tenía. Su riqueza, su abundancia y el honor de ellos se contaba por la vida que llevaban. O sea, cuando usted mira en las escrituras la vida de Job, la vida de Job merece ser señalada como la de un hombre que había sido recompensado por su humildad, porque la Biblia dice que no había hombre más justo sobre la faz de la tierra, y dije hace unos minutos que no hay debilidad más grande y acto de soberbia más grande que pensar que uno puede vivir sin Dios. Y este hombre vivía conectado a Dios. Sus experiencias con Dios eran extraordinarias, al punto de que incluso cada vez que un hijo suyo celebraba una fiesta, le era capaz de hacer un sacrificio y derramar sangre por si acaso sus hijos habían ofendido a Dios. Así que este hombre era reconocido en toda la ciudad. O sea, tenía un honor que era indiscutible. Se sentaba a las puertas a aconsejar, y todo el que llegaba hasta donde estaba él siempre salía con una palabra de Dios, porque este hombre vivía conectado con Dios. Entonces me gustaría que usted atara esta palabra a su mente y a su corazón, porque nosotros queremos que nuestra casa, nosotros queremos que nuestro hogar, queremos que nuestra esposa, queremos nosotros que nuestros hijos sean bendecidos y sean prosperados. Entonces, para que esto suceda, la fórmula bíblica ya está puesta, ya está colocada. Se tiene que unir la humildad, se tiene que unir el temor del Señor, se tiene que unir el hecho de que uno aprende a escuchar consejos y recibirlos y ponerlos por obra. Se tiene que unir a esto el deseo y la voluntad de vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios en todos los sentidos. Y me gustaría explicar, hermano, que no se trata de que nosotros teológicamente conozcamos lo que Dios es, pero sí es importante que tengamos presente que Dios es real y Él es omnisciente y conocedor de todas las cosas, y es omnipresente. Él está en todo lugar y Él lo llena todo, dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un Dios que es real, un Dios que dijo, cuando yo escriba mis leyes en su mente y en su corazón, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. O sea, un Dios que está en medio de nosotros, un Dios que desea honrarse y glorificarse, un Dios que desea bendecir nuestra casa y nuestra familia. Permítame continuar rapidito aquí, dentro de continuar con las fortalezas, debilidades, humildad y soberbia. Colosenses 3:12 dice la Biblia: entonces, como escogido de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Quiero que usted observe esto. Según la palabra de Dios, y a mí me llamó tanto este versículo
para la atención, para poderlo compartir unos minutos con usted, porque dice, entonces como escogido de Dios, santos y amados, y me quiero quedar unos minutos aquí porque quiero proyectar en mi mente qué sentí cuando leí. Lo primero que quiero decir, hermano, es que nadie que no sea escogido, santo y amado se puede revestir de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí que es necesario revestirse. Así que no se trata de que un lobo se vista de oveja y que parezca oveja, porque más tarde o más temprano su disfraz se va a caer y se va a manifestar lo que está dentro de su espíritu. Aquí dice únicamente que los escogidos de Dios, la gente santa y los amados de Dios pueden vestirse. Y hay una necesidad de vestirse de 5 cosas. Ahora, yo tomo estas 5 cosas porque si usted las lee con detenimiento, usted las va a necesitar para ejercer su sacerdocio dentro de su casa y dentro de su familia. Ya estoy ahora mismo hablando a padre y estoy hablando a madre. Dice el apóstol Pablo que te reviertas de tierna compasión. Dice la Biblia que el padre que ama, corrige, y la palabra del Señor dice que Dios cuando lo hace con compasión. Como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de sus hijos. Tierna compasión no significa tolerancia. Yo creo que una de las cosas en las que más pecan los padres es precisamente en esto, en que confunden compasión con tolerancia. O sea, piensan que si van a corregir a sus hijos, ya van a perder la compasión. Y todo lo contrario, cuando un padre y una madre están corrigiendo a sus hijos, lo que le están es mostrando amor. Le están diciendo a las potestades, este es mi hijo y mi hijo sí tiene cobertura, no te lo voy a entregar a ti para que tú hagas con ellos lo que tú quieras. Entonces es importante que usted observe de las 5 cosas que Pablo dice que tendríamos que revestirnos. Primero, ya mencioné tierna compasión, que no es tolerancia. Lo próximo es bondad. Lo tercero que se menciona aquí es la humildad, y ya vengo caminando explicando algunas características y manifestaciones, consecuencias de la humildad, y luego después dice mansedumbre. O sea, mire hermano, la palabra de Dios dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra, y un día perdió. Un día perdió la paciencia, un día perdió esa clase de mansedumbre, y quiero llamarle la atención de esto porque es importante que usted observe que siendo el hombre más manso, ese acto de golpear la roca cuando Dios dijo, háblale, fue el acto por el cual Dios le dijo, por cuanto no me quisiste glorificar a mí, no entrarás en la tierra prometida. Entonces, aquí hay una combinación sólida de 5 cosas que a mí me gustaría hacer sobresaltar por el hecho sencillo de que pienso de que si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, juntó estas 5 cosas, estas han de ser muy importantes, y cuando las miro con detenimiento, esta es una ministración donde dice el apóstol Pablo que necesitamos vestirnos de ella. O sea, eso quiere decir que primero, si no las tenemos, estamos desnudos. En segundo lugar, si las tenemos, estamos no solo vestidos, sino que estamos bajo la cobertura y la administración
de un espíritu que es necesario dentro de nuestra casa, que también es necesario dentro de nuestra familia. Que si nosotros podemos vestirnos y cobijarnos bajo esta ministración quíntuple, que no estoy hablando de ministerios primarios, sino que estoy hablando de principios y de valores que están en la palabra de Dios, entonces tenemos que pensar que el Señor nos está haciendo regalo porque somos escogidos de Dios, porque somos santos de Dios y porque somos amados por Dios. Entonces, recapitulo con usted, revestidos de tierna compasión, así que borre de su mente la tolerancia. Si usted va a disciplinar, lo debe de hacer como un padre se compadece de su hijo, así se compadece Jehová Dios de los suyos, compasión. Luego dice bondad, la manifestación o la característica de dar y de hacerlo con amor, la aptitud humilde del espíritu y de la mente para incluso en algún momento, si uno cometió un acto de injusticia con un hijo, pedirle perdón, la mansedumbre para evitar el airarnos y la paciencia para soportar de forma alegre cualquier inconveniente, cualquier contratiempo, cualquier dificultad que se pueda presentar. Le quiero llamar la atención de Primera de Pedro 5:5 porque vuelve a usarse la expresión revestidos y dijo el apóstol Pedro, asimismo vosotros los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Aquí me quiero detener unos minutos y entonces antes de pasar a la segunda parte del tema, quiero usar este versículo como el principio donde los más jóvenes se sujetan a la gente mayor. Cuando estamos hablando así, hermano, estamos hablando a todos, en todos los órdenes de la vida. Estamos hablando de un principio que Dios ordena y que Dios establece. Vosotros los más jóvenes, estad sujetos, y aparece la palabra estad terminada en una D, que es una orden, es un mandamiento, es una disposición, sujeto a gente mayores. Cuando estamos hablando así ahora, yo quiero detenerme unos minutos. Primero, los hijos se deben de sujetar a sus padres. Y por supuesto llega el tiempo donde los hijos se casan y cuando salen de su casa, ellos deben de dejar, por lo tanto, dejará el hombre a padre, a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso no quiere decir que ahora que te casaste eres un insujeto. Eso lo que quiere decir es que ahora que te casaste tomaste nuevas responsabilidades que no tenías antes. Ahora tienes una esposa, estás comenzando una nueva vida, tienes hijos, entonces, pero de todas maneras vas a seguir teniendo mayores. Y es importante que en este punto estés dispuesto a escuchar consejo, en este punto estés dispuesto a exponerte a un consejo, a una enseñanza, a una reprensión, de manera que seas corregido en las cosas que estás haciendo mal hechas, pero nunca con el propósito de que dejes de hacer uso de la autoridad que Dios te dio. Si te casaste, estás en autoridad. Autoridad sobre tu esposa sobre ti,
ustedes dos sobre sus hijos. Cuando digo que tu esposa tiene autoridad sobre ti, no estoy diciendo que es tu cabeza, estoy diciendo lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer y la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del hombre, así que también la mujer tiene autoridad sobre el hombre. Cuando nosotros miramos aquí en las Escrituras, 1 de Pedro 5:5, dice, por lo demás, vosotros los más jóvenes estén sujetos a sus mayores. Y ahora dice, y todos, o sea, y todos, mayores y jóvenes, revestidos de la humildad en vuestro trato mutuo. Así que para que haya un espíritu de sujeción correcto en el orden de Dios, se vuelve a hacer o anunciar la necesidad de revestirse. Y Pablo dijo a la iglesia de Filipo, haya en vosotros el sentir de la humildad, el sentir que tuvo Cristo. Así que esa es una vestidura con la que todo hijo escogido de Dios santo y amado debe de vestirse según la palabra del Señor, porque Dios resiste a los soberbios, y esa es una debilidad, y no solo es una debilidad, sino que es un pecado, pero dice la palabra de Dios que le da gracia a los humildes, le da influencia divina, y ya mencionamos cuáles son, dentro de ellas la sabiduría, el temor de Dios, cosas extraordinarias que necesitamos para terminar de vivir la vida y terminar también la carrera de fe a la que fuimos llamados. Déjenme mencionar rapidito una fortaleza y una debilidad más. Fortaleza en este caso sería la confianza y la debilidad en este caso sería la duda. Entonces permítame hablar unos minutos acerca de la duda. La duda como debilidad, y voy a usar 3 versículos solo para mencionar el principio bíblico, por supuesto. Romanos 4:20 dice, por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios. Está hablando del padre Abraham. A mí esta traducción me bendijo mucho porque conociendo la historia de Abraham, Abraham tenía 75 años y pasado 25 todavía no había recibido lo que Dios le había prometido, o sea, el hijo de la promesa. Ahora, Pablo lo explica de esta manera. En hebreo aparece de otra. En hebreo dice, los hombres de fe tuvieron tiempo de arrepentirse y de regresarse. Pero dice la palabra del Señor que ellos no dudaron, y por lo tanto, como no dudaron, sino que lo que había era fe en sus corazones, ellos no retrocedieron. La palabra del Señor, por ejemplo, menciona: ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Pablo dijo: nosotros no somos de los que retrocedemos. Y estoy usando este versículo porque cuánta gente no va al matrimonio, hermano. Inclusive si sus pastores en algún momento ponen en duda si esto será de Dios o de no, de Dios o no, ellos se llenan de valor y incluso le dicen a su pastor: a mí Dios me habló y Dios me mostró que esta es la mujer que Él tiene para mí, y son capaces incluso de enfrentar y afrentar al siervo de Dios, pero pasado un tiempo de casado, entonces quieren ir a divorcio. Estoy usando, recuérdese, el principio. Entonces, como estoy usando el principio, lo primero que deberíamos de pensar es que el matrimonio es una institución creada por Dios. El matrimonio es algo que Dios estableció para preservación de la santidad del hombre, para bendición del hombre, para
prosperidad del hombre, Dios le hizo ayuda idónea. Por lo tanto, está contemplado dentro de las cosas hermosas y preciosas que Dios le ha dado al hombre. Ahora, mire lo que dice la Biblia: ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad. Si tenemos una palabra de Dios, si sabemos que nuestro matrimonio ha sido bendecido por Dios, si sabemos que hubo un ministro que nos bendijo y dejó un sello, dejó una marca en nuestras vidas a través de una ministración. Entonces, una de las cosas que nosotros no deberíamos de hacer es ceder a la duda con incredulidad. Alguien dijo, si tienes duda, duda de tu duda. Ok, ¿cómo resolver este problema? Una de las astucias del enemigo es poner en duda las cosas que Dios te ha hablado. Una de las astucias del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. O sea, yo quiero que usted observe que esa fue la astucia que usó Satanás para destruir al primer matrimonio, porque así tendríamos que verlo, hermano. Eva era la esposa que Dios le había dado a Adán, y discúlpeme, no había habido ningún ministro que llegara allí a casarlos, no recibieron charlas prematrimoniales. Allí descendía al huerto de Dios todos los días Dios para hablar con ellos. Entonces yo tengo que pensar que Satanás lo que trató de hacer fue destruir al primer matrimonio. No destruir a la raza humana. No estoy hablando de que de una forma individual quiso destruir a Eva y a Adán. No, quiso destruir el matrimonio. Quiso destruir la unidad creada por Dios, de tal manera que incluso cuando Dios está hablando con ellos, el primer reclamo que hace a Adán, el Adán caído, el Adán pecaminoso, fue: la mujer, Señor, que tú me diste fue la que me ha hecho caer y tropezar. Él no quería asumir su responsabilidad de desobediencia para con aquel que era su Dios y su creador. Hoy en día vemos las mismas actitudes dentro de mucha gente que no quiere asumir la actitud soberbia, como yo decía al principio, la falta de humildad, de pensar que podemos vivir sin Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Satanás? Dice la palabra de Dios que sembró la duda. ¿A través de qué? De una expresión: con que Dios ha dicho que. Y fue suficiente. Sin embargo, las escrituras aquí dicen, y Pablo asevera, que Abraham no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe. O sea, creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra, creyéndole a sus promesas, así dio la gloria a Dios. Entonces, todo matrimonio quiere llegar a darle gloria a Dios, se tiene que fortalecer en su fe, en su fe. Ahora, su fe tiene que estar basada, número uno, en Dios, número dos, en su palabra. O sea, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y no podemos en ningún momento ceder a la duda con la incredulidad, sencillamente porque entonces no solo puede ser un acto de debilidad, sino que se puede convertir en un pecado. No crea usted que todo está destruido, que todo está acabado. Después de la muerte, Dios puede llegar y resucitar a un muerto. Dios puede resucitar un matrimonio. Dios puede levantar y puede restaurar la vida de los hombres que tienen confianza en Dios y que tienen confianza en su palabra. Ahora, Lucas 3:15, permítame leer esto y veamos el principio. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías.
Ahora, yo tomo este versículo porque a mí me interesa, hermano, que usted observe, según la palabra de Dios, que no era uno el que tenía dudas, sino que eran muchos los que estaban con la duda, según la palabra del Señor. Y a mí me parece recordar que nunca Juan se presentó ni como el Mesías, nunca se presentó como un profeta, como dijo un amigo mío, él nunca llegó y se presentó y dijo, de todos los hijos de mujeres, yo soy el más grande. No, cuando le preguntaron, ¿quién tú eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él sabía lo que era, él tenía identidad de quién era. Entonces, yo quiero tomar este principio porque a mí me gustaría que usted por unos minutos pensara cuánta gente puede llegar a dudar de usted y todos los que le rodean pueden llegar a dudar de usted. Dudar de usted como persona, dudar de su capacidad, dudar de su preparación, dudar de su honestidad, dudar de su carácter. Pero yo creo que es importante que usted primero tenga identidad. Segundo, si usted es un escogido de Dios, un santo y un amado, usted no tiene que dar muchas explicaciones. Lo único que usted tiene que hacer es revestirse de las 5 cosas que mencionamos anteriormente. Así que los demás, si tienen duda, pues las dudas se le irán aclarando. Y usted tampoco tiene que sentirse molesto porque alguien dude acerca de usted. Usted lo que tiene es que como persona dar testimonio y ese testimonio tiene que quedar claro primeramente en su casa, en su hogar y en su familia. En mi país hay un dicho que dice, este es luz de la calle y es tiniebla del hogar o candil del hogar. Así que donde primero deberíamos de dar testimonio es en nuestra casa, en medio de nuestra familia, y permita a Dios que los que están más cerca de ti, que es tu esposa y son tus hijos, no duden de ti. Sencillamente haz y conviértete en lo que fue Juan, un hombre con una voz. Yo soy la voz del que clama en el desierto, o sea, yo soy la voz que se ha levantado en medio de la soledad para dar testimonio de Jesucristo. Yo soy la voz que me he levantado por un llamado de Dios para tomar la autoridad que Dios me dio y bendecir a los que están alrededor mío. Yo soy la voz de uno que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. Yo soy la voz, hermano, es impresionante la historia de este hombre, de este profeta. Y sin embargo dice que no era uno el que dudaba, era todo el pueblo el que dudaba acerca de quién era Juan, y unos discutían si este no sería el Mesías. Tampoco, hermano, se apropió de un nombre que no le pertenecía, porque si hubiese querido confundir, hubiera podido confundir, porque mucha gente le seguía. Si hubiese querido confundir, hubiera dicho, sí lo soy. Entonces, uso el principio, solo uso el principio para que usted recuerde el valor de la confianza, de saber quién es usted en el Señor, a qué ha sido llamado, cuál es su ámbito de autoridad y cómo usted con su palabra puede bendecir y puede edificar a otros. Mateos 14:31 es un versículo y de ahí quiero usar el principio. Acuérdese, no se menciona la palabra matrimonio, pero sí le quiero comentar que el apóstol Pedro sí estaba casado. ¿Por qué lo sé? Porque tenía suegra, porque le pidió al Señor que sanara a su suegra. Mateo 14:31, Pedro
Pedro comenzó a hundirse y inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Aquí me quiero comentar, o me quiero quedar unos minutos. Normalmente en cualquier parte, hermano, se va a premiar siempre la confianza y la determinación. Son actitudes de liderazgo y son actitudes de vanguardia. Cuando todo el mundo se quiso quedar en el barco, inclusive mucha gente de los que iban en el barco gritó fantasma. Este Pedro dijo: si eres tú, Señor, yo quiero ir hasta donde tú estás. Ahora, la duda tiene una característica. La duda hace que la gente se paralice. Y en cualquier ámbito, estoy hablando en cualquier ámbito, pero en especial en el ámbito de la intelectualidad, o sea, en el ámbito de usar el intelecto, la duda puede ser una gran fortaleza que se levanta en el camino contra la excelencia. O sea, ¿por qué digo esto? En algunas ocasiones he dicho que el peor enemigo de la excelencia es lo bueno. Tenemos lo bueno y acuérdense que la voluntad de Dios es la buena, la agradable y la perfecta. Tenemos lo bueno, pero no queremos, por dudas, no queremos alcanzar la excelencia. Y entonces eso, la duda, ¿será que puedo llegar a este límite? ¿Será que puedo llegar a hacer esto otro? La duda se vuelve una fortaleza en contra de tu camino hacia la excelencia. Yo siempre he vivido convencido de que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Siempre he vivido convencido de que Dios tiene cosas mejores para mí. Y le pido a Dios que Dios borre la duda. Primer versículo era duda con incredulidad. Segundo versículo menciona la duda de todos. Imagínese usted cuando todos alrededor suyo están dudando y usted es el único que está diciendo: tengo una palabra de Dios, sé a lo que Dios me llamó, sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi esposa, para mis hijas, pero imagínese usted que hasta su mujer está dudando y sus hijos están dudando. Entonces es bien difícil, pero también la Biblia dice que la fe no es de todos. Entonces es importante que usted reciba este tema, porque la duda es un acto de debilidad, y no solo es un acto de debilidad, sino que se puede volver una fortaleza contra esa bendición que Dios quiere darte, contra esa prosperidad que Dios quiere traer. Entonces, duda se vuelve eso, en un castillo, una fortaleza. Te encierras y no puedes moverte, te paraliza, porque sencillamente la duda no te deja actuar. Ahora, regreso al principio, al principio bíblico, extendiendo la mano, dice la palabra de Dios. Jesucristo lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Ahora, quiero dejar esto: Dios no va a permitir que tú te hundas. Y estoy enviando esta palabra de fe en el poderoso nombre de Jesús. Dios no va a permitir que tú te hundas. Dios no va a permitir que tu matrimonio se hunda o se destruya. Si tú ves que hay tormentas, lánzate y camina en dirección a Jesucristo. Pareciera que te estás hundiendo, el Señor nunca llega tarde. Él va a extender su mano, pero quiero que entiendas que la poca fe es lo que hace que, cediendo a la duda, entonces tú puedas o dejes de caminar como Dios espera que tú camines en fe. Quiero adelantar porque me quedan algunos versículos y no quisiera dejar de leerlos. Solo quiero leer, estoy hablando de valores, la confianza y la duda.
Mire lo que dijo Job en el capítulo 31, si es posible me lo puedes poner a pantalla, total te lo agradezco. Si he puesto en el oro mi confianza, o sea, mire lo que dice Job, el dinero, en el dinero no podemos poner nuestra confianza. O sea, la confianza es un acto de fortaleza, pero aún nuestra confianza no puede ser colocada en el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la palabra de Dios, Job digo, si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca hacia lo creado y no hacia el creador, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Imagínese usted, hermano, en qué punto estamos aquí cuando Job está diciendo, y estoy usando estos versículos, hermanos, porque tenemos necesidad de decirle al Señor, sí, no solo necesito confianza, pero y que mi confianza se vuelva una fortaleza. Pero no puede ser mi confianza puesta ni en el oro, no puede ser mi confianza puesta y mi seguridad en la cantidad de propiedades que tengo. No debería de estar alegrándome en la grande o pocas riquezas que tenga, en lo mucho o en lo poco que he adquirido con mis manos. El Job dijo, que esto es un peligro, porque terminaríamos en secreto atrapados en un corazón que fue seducido hacia la idolatría, hacia algo que es criatura y no creador. Y entonces la esencia de lo que quiero compartir con usted es que él dijo, entonces esto sería iniquidad y yo merecería juicio. Ahora, yo quiero bendecir a los que están bajo el sonido de mi voz, porque ninguno de nosotros hemos dicho que nos ha salvado el mucho ejército, la mucha espada o el mucho dinero. Nos ha salvado Jehová, Dios de los ejércitos. Él ha sido nuestro sustento y Él ha sido nuestra protección, y así seguirá siendo por todos los días de nuestra vida. Nuestra confianza es Dios y no vamos a negar ni a Dios, ni tampoco vamos a negar nuestra fe y nuestra confianza y nivel de dependencia en Él. Quiero pasar rápidamente a las próximas dos diapositivas, solo las voy a leer, hermano, y voy a terminar. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 23, dice la Biblia, en total de los que fueron escogidos para porteros, en los umbrales eran de 212, dice la Biblia, estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas, a los cuales David y el vidente Samuel pusieron en puestos de confianza. Y quiero subrayar esto, hermano, porque para mí es importante que usted sepa que un hombre que decidió casarse bajo los términos de Dios, a él lo colocaron en un puesto de confianza. Su tarea es cuidar de su esposa, su tarea es cuidar de sus hijos, y si usted se da cuenta, a estos hombres le llaman los porteros. Ellos son los que tienen, y discúlpeme, a veces soy reiterativo en algunas cosas que he mencionado en otras cosas, pero yo creo que los padres deben de tomar conciencia
de que a ellos Dios los escogió como porteros para determinar qué cosa es lo que entra dentro de su casa y qué no puede entrar a su casa. Y yo quiero decirle a todos los padres que al Dios darnos herencia en nuestros hijos, nosotros somos los responsables ante Dios. Dice la Biblia que fueron escogidos 212 para que fueran los porteros en los umbrales, o sea, parados en el umbral de la puerta, eso es, parados a la entrada, en el portal de la casa. Nadie podía entrar algo que estuviera fuera de orden. Nadie podía tomar la decisión de dar o quitar acceso, a no ser estos 212 hombres. Dice la palabra de Dios, tenían genealogía. Dice las escrituras, fueron escogidos por un rey y por un profeta y fueron colocados en puestos de confianza. Es como usted en un ejército cuando lo ponen en una posta. Por esa posta no puede pasar nadie que no se identifique y que no forme parte de esa base militar. Los padres hemos sido muy descuidados, especialmente los que viven en esta nación. Dios los llamó a cuidar sus casas y sus hogares, y a estos le dieron puestos de confianza. Próxima diapositiva. Y con esta termino leyendo 2 versículos. Dice la palabra, y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba, dice este versículo, dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Entonces quiero quedarme unos minutos de acá, porque este versículo, hermano, es bien interesante. O sea, los que fueron colocados como cabeza no solo eran dignos de confianza, sino que tenían la responsabilidad de ser los que repartían raciones a sus parientes. Así que bueno, quizás no estoy diciendo que usted debería de servir la mesa de su casa, aunque hacerlo un día no le hace mal, ni le quita tampoco a usted hombrías, pero sí le quiero suplicar que piense por unos minutos qué ración de palabra y qué ración de ministración de palabra usted le da a sus hijos y le da a su esposa. Sencillamente dice la Biblia que solo los dignos de confianza tienen la responsabilidad de repartir raciones de alimento a sus parientes, a los más cercanos y también a los más lejanos. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús. Usé los versículos de Job para hablar de los que ponen su confianza en el oro, en las riquezas y en las propiedades. Y estoy usando el de Filipenses capítulo 3, versículo 3 como principio para decirle a usted que la confianza es una fortaleza, pero la confianza no se pone en la carne. La confianza se pone en Dios. Cuando nosotros decidimos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y cuando decidimos gloriarnos en Cristo Jesús. Es una manera de que Cristo se gloría y de que nosotros nos gloriemos. Como dijo Pablo, he recibido 3 veces respuesta de parte de Dios, bástate mi gracia. Por lo tanto, más bien, dijo Pablo, me gloriaré en mis debilidades, porque en mis debilidades se está perfeccionando el Señor. Que Dios te bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, Señor, que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy pidiendo, Padre, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, hasta donde llega esta ministración. Y que tu pueblo, Señor, entienda como fortaleza, Señor, oh Dios, la humildad, como debilidad, Señor, oh Dios, la soberbia. Señor, te estoy pidiendo
que cada hombre y que cada mujer que está escuchando esta palabra decida como escogido de Dios, como santo y como amado, revestirse de una tierna compasión, de una bondad, de una humildad, de una mansedumbre y de una paciencia para poder, el Señor, oh Dios, edificar a nuestros cónyuges y también edificar a nuestros hijos y también, Señor, formar parte de la edificación de la iglesia. Estoy, Señor, pidiéndote que estos que están bajo el sonido de mi voz, oh Padre Santo, recuerden que la confianza es una fortaleza, la duda, Señor, es una debilidad y que por sobre todas las cosas debemos, Padre, de tener cuidado sobre qué y sobre quiénes colocamos, Señor, nuestra confianza. Nuestra confianza, Señor, es en ti. Gloria a Dios, nuestra confianza y nuestra seguridad está, Señor, oh Dios, en permanecer ligado a ti. Así como los peces no pueden vivir sin el agua, así como los árboles no pueden vivir, Señor, oh Dios, sin la tierra, así tampoco nosotros, Señor, podemos vivir sin ti, porque fue que de ti salimos, Señor, oh Dios. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, decirte que tenemos necesidad de ti, oh Dios, y queremos suplicarte, Señor, que estos principios, estos valores, Señor, vengan a nuestra vida, Señor, oh Dios, y desaparezca, Señor, oh Dios, toda área débil e enfermiza, Señor, oh Dios, que hace, Señor, oh Dios, que nuestros hogares vivan en un caos para el que no fueron diseñados. Te ruego esa bendición en el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. Para todos los hermanos que forman parte de Casa Jericín, los estamos invitando para estar el viernes 7:30 de la noche en esta casa, bendito Dios, culto presencial, y el domingo desde las 9:30 estará abierto y a las 10 estaremos dando comienzo al servicio dominical. Que Dios te bendiga, tenga una buena noche, le habla su pastor Raúl.